Muy buenas chicos y chicas de Civil. La idea de este tutorial es porque algunas me han solicitado algo sobre barandas de para la escalera. Entonces vamos a recordar básicamente que nuestro esquema básico, digamos, era este elemento para seguir trabajando sobre el mismo. La idea es que hacemos todo, hemos borrado todo lo que estaba acá esta zona y pasé este elemento acá simplemente para que trabaje más suelto AutoCAD. Vamos a recordar que una baranda tiene alrededor de 90 centímetros por norma, pues para que pasen para que los niños no puedan pasarse y para que un adulto no se caiga. Digamos que la norma está en 90 centímetros aproximadamente en la ejecución de barandas. Por eso es que vamos a hacer una línea de referencia, vamos a hacer una línea de referencia de aquí hacia arriba con el F8 activado, ¿cierto? De punto 90. Cuando ya la tengo ahí, pues me acerco a esa zona y ese viene siendo pues el eje para poder hacer esa baranda. Eh, Después de allí lo que vamos a hacer es lo siguiente, simplemente voy a decirle que me haga primero una pequeña base, puede ser de punto 0.5 enter, ¿cierto? Para que quede como la base de nuestro elemento. Después proporcionalmente voy a decirle que hacia arriba punto 1 enter para tener una medida y ya. Cuando ya la tengo, entonces simplemente por hacer algo diferente a una baranda rectangular, voy a utilizar el spline, soltando el F8, para que tenga este especie de elemento, digamos, para trabajar. Después, pues puedo terminar con un círculo, un arco, como ustedes prefieran. Yo voy a hacer un círculo en este sentido, a ver cómo nos va. Eh, yo puedo terminar acá y comenzar acá, etcétera, como ustedes prefieran hacerlo. ¿Listo? En ese orden de ideas, podemos hacer una especie de tren, ir acomodando las cosas, si nos sirven, si no nos sirven, puedo hacer otra especie de círculo, más bien de punto a punto. El diseño es lo de menos, ¿cierto? Aquí es más que todo para ver la herramienta. Eh, Va a ser algo así sencillo, voy a decirle que hagamos una línea de trim en donde corta este y donde corta este. Borraríamos este pedazo y borraríamos este pedazo. ¿Listo? Asumiendo que eso es lo que queremos. Acá, pero yo aquí puedo hacer un detalle. Aquí también puedo hacer un detalle a partir de este cuadrante hasta acá para que cuando haya la rotación no se vea este huequito. Entonces lo que voy a hacer es, listo, hágame un extend de hasta este elemento de esta línea. ¿Listo? Para que aquí este metidito que está acá no vaya a afectarnos nuestro trabajo. Le voy a decir otra vez, hágame un trim, cortamos acá y que más o menos quede así. No, es un diseño cualquiera, no hay necesidad de hacer nada raro, simplemente es para que vean cómo es la herramienta. Lo selecciono, le digo J Enter. Cuando le digo J Enter, pues se debió haber unido. Miramos a ver si se unió, parece que sí. Bien, entonces nos venimos aquí a la parte de Extrude, abajo está la parte de Revolve. Cuando yo pico en la parte de Revolve, la herramienta me está pidiendo, si ustedes observan cuál es el elemento a rotar, diría que ese no hay más elemento, entonces le digo Enter y después me pide el eje, ¿cierto? Entonces pico abajo y pico arriba o simplemente arriba abajo, es igual, es indiferente. Cuando pique en los dos lados simplemente le doy Enter para que me deje esa sección de ese lado, ¿listo? Digamos que esto sería lo que podríamos haber hecho como eje de cada una de nuestras barandas, ¿no? Entonces, lo que le voy a decir es, listo, colóquemelo por favor de pie, es decir, gíremelo de esta manera en Rotate 3D. Pico acá, le digo 90 grados o con el F8 simplemente. De esa manera me queda el eje ahí suelto, yo lo suprimo y ahora voy a copiar este elemento, ¿cierto? Y lo voy a colocar en la escalera. Esa baranda va a ir de acá hasta este punto. Por lo que es mejor no moverlo, sino copiarlo, ¿listo? Entonces la mejor manera de copiarlo o de mover un elemento 3D, ¿cierto?
es en modo alámbrico. Se van a dar cuenta porque cuando yo tengo modo alámbrico, se cuenta que yo puedo colocar los centros de acá para tener los puntos de base. Entonces voy a decirle, perdón, voy a decir copiar este elemento, ¿cierto? Enter a partir de este centro, ¿sí? Si estuviera en Reality es muy difícil de encontrarlo, entonces lo tomamos y lo voy a colocar en el primer punto de este lado, ¿listo? Cuando ya lo tenga así, entonces le hago un giro acá para mirar en dónde está colocado, ¿listo? Voy a mirar en modo realistic para saber si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, ¿listo? Miramos si está en donde debe quedar, vamos a dejar ese ahí, aunque debiera ser acá, pero pues por el diseño que nos quedó ahí, vamos a dejarlo ahí, simplemente. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que nos rinda y sea mucho más fácil? La idea es que pasemos apaguemos todos los elementos que no tienen que ver con nuestra escalera. Entonces, como ya habíamos dividido esta zona, pues vamos a apagar, a quedarnos en escalera, pero a apagar todo el resto que no corresponda a ese elemento. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a apagar y listo. ¿Para qué? Para poderlo copiar acá e irlo llevando a donde corresponde. Entonces, acá sería más fácil, digamos, acá, mire, en cuenta, moverlo hacia acá, ¿cierto? Entonces, lo que hablábamos de que se deja en modo alámbrico, le digo mover, ¿cierto? Y lo puedo mover desde afuera con el F8 activado. Entonces le digo mover desde acá el F8, miren que no tengo el F8 activado, entonces me voy acá a F8 o tecleo F8 y lo dejo a tangente. ¿Cuál es la idea? Que ahora voy a copiar este en base a este centro para que me quede lo más acertado posible. Pico acá, le digo copiar en base a esta esquina, digamos, ¿cierto? A esta que está acá. Y la vamos pasando a cada uno de los escalones. Muy seguramente en algunos quedará afuera si queremos hacerlo preciso como debe ser, ¿cierto? Pero digamos que esa es la manera más fácil. Voy a dejarle realistic para ver si estamos haciendo las cosas bien. Vamos dando la curva. Ahorita tendríamos que mover esta zona un poquito más hacia allá, ¿cierto? Entonces voy a moverlo otra vez y le voy a decir que se mueva igual con el F8 activo, ¿cierto? De esta forma y seguimos bajándolo. Entonces pico acá, le digo mover en base al mismo midpoint y lo voy bajando a donde corresponde. Perdón, le dije mover, era copiar, digámosle copiar a partir del midpoint al midpoint para que quede igualitico y vamos haciéndolo en esta forma, en esta forma, en esta forma. Nosotros podemos ir utilizando nuestros elementos de esta forma y él sigue pegándolos con Orbit, ¿sí? Miren, des en cuenta. Y creo que este es el último, Enter. Cuando ya los tengamos, nosotros podemos, digamos, moverlo en planta. Te digo top, ¿cierto? Y yo puedo mover estos elementos para que queden un poco más ajustados, pero lejos de allí. Entonces le voy a decir modo alámbrico para moverlos, ¿cierto? Y comenzamos a moverlos un poco más, soltando el F8, pero teniendo en cuenta que lo tengo que hacer desde lejos. ¿Listo? Y ahorita tendremos que revisar si nos está quedando bien o no nos está quedando bien. Vamos moviendo rápidamente.
siempre lejos de nuestro 3D para que evite irse hacia abajo o hacia otro lado en Z. Miramos a ver si sí quedaron nuestros elementos o no quedaron nuestros elementos para revisar si quedó o no quedó y vamos organizando ese aspecto. Luego de haber confirmado con Realistic que quedó en las zonas en donde debiera, lo que vamos a hacer es con el modo eh, alámbrico, ¿cierto? Voy a picar acá, voy a decirle alámbrico, puedo colocar un spline a partir de este elemento, por decir algo. Des en cuenta, voy a colocar un spline para darle la dirección. En este caso, voy a decirle que lo haga acá. Des en cuenta, como lo estaba haciendo en alámbrico, él me permite ver los centros de ese elemento que nos diseñamos en algún momento. Y luego de hacer estos elementos, pues simplemente le vamos a dar un enter para revisar cómo nos... Luego de revisar que sí nos quedó el spline, pues nos vamos a diseñar un perfil porque la idea es colocar aquí un perfil para rotarlo y poderlo colocar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar uno allí que podemos hacer, un perfil pequeño. Luego de que nosotros tenemos el perfil, aquí simplemente hice un polígono de 10 lados para no hacer, pero uno pudiera diseñar cualquier elemento. Le vamos a decir giro, ¿cierto? Para levantarlo, ¿cierto? Ya sabemos que en F8 o le decimos 90 es igual, ¿cierto? Y voy a moverlo, le voy a decir, hágame el favor y se mueve, que va a mover esto a partir de, puede ser el centro, etcétera, etcétera, o una de sus esquinas. ¿A dónde lo va a mover? A uno de los extremos de ese elemento que tenemos acá y ese spline, digámoslo acá. Yo pudiera dejarlo ahí, ¿listo? Luego de ello, pues miren, des en cuenta que no me quedó totalmente perpendicular, por lo que yo le voy a hacer aquí un giro 3D, un 3D rotate en el azul, pico acá y yo puedo, soltando el F8, cuadrarlo de tal manera que se vea adecuado. Cuando ya lo tengo, pues yo lo que voy a hacer es moverlo aquí desde el midpoint de acá a este elemento. Recuerden que no tiene que atravesarse ni nada, simplemente tener un eje. Cuando ya lo tenga, por favor, entonces le voy a decir, hágame un sweep. Ahora en este caso, voy a picar aquí en sweep y voy a decirle, este es el elemento que quiero barrer y este es el eje que quiero que se barra. Entonces simplemente me voy a Realistic, miro a ver cómo quedó y des en cuenta que ya quedaría el elemento. ¿Qué nos faltaría por hacer? Podemos copiar ese y bajarlo tantas veces como se requiera. Yo puedo dejarlo, decirle cópiese aquí, por ejemplo, y le puedo picar acá hacia abajo con el F8 activado. Y decirle listo, cópiemelo hacia abajo a punto 20 enter y punto 40 enter y punto 60 para que haya un pequeño espacio. Y ya, des en cuenta, así lo podríamos hacer. Prenderíamos ya todos nuestros layers para ver si nos quedó bien. Nuestras barandas, también podríamos hacer muchas cosas con este tipo de elementos y básicamente eso nos ayudará, digamos, a hacer las barandas, los que tienen terrazas, etcétera, etcétera, pero digamos que esa es más o menos la idea. Espero que el tutorial les haya servido para este caso. Nos seguimos viendo en otro video.